Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral. Viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos vamos a salvar de una recesión mundial o no? La marcha atrás del presidente Trump para reducir provisoriamente su amenaza de aranceles de hasta un 145% a China y otros aranceles al resto del mundo significa que se logró evitar una guerra comercial mundial o todavía estamos en la zona de peligro. Y la otra gran pregunta, ¿cómo va a afectar todo eso al precio de las cosas y a la inflación en Estados Unidos y en América Latina? Lo concreto es que Trump, después de provocar una caída de las bolsas en todo el mundo con sus amenazas de aranceles, dio marcha atrás y hace pocos días provisoriamente bajó los aranceles o su amenaza de aranceles a China del 145% al 30%. Y entonces China redujo sus propias contramedidas arancelarias, o sea, las represalias que tomó contra Estados Unidos, las bajó del 125% al 10%. Y todo eso ocurrió como parte de un acuerdo provisorio por 90 días, durante los cuales los dos países, los dos gigantes del comercio mundial, van a tratar de llegar a un acuerdo duradero. Hoy vamos a analizar qué va a pasar de ahora en más y cómo nos va a afectar a nosotros, a los consumidores en Estados Unidos y en América Latina. Vamos a tener con nosotros al secretario general de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, y a un exsecretario de Economía de México que conoce muy bien las tácticas negociadoras de Trump porque él fue el jefe de negociadores comerciales de México durante las negociaciones con Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump. Más tarde en el programa vamos a hablar con el expresidente de Chile, Eduardo Frei, sobre un nuevo libro que recoge el pensamiento de 4 expresidentes chilenos sobre cómo vislumbran su país y América Latina en el 2050. Y también vamos a hablar de otro nuevo libro del que se acaba de hacer una serie de streaming llamado Espartanos, que cuenta una historia sorprendente. Cuenta sobre cómo le están enseñando a los presos en las cárceles argentinas a jugar al rugby. ¿Escucharon bien? Le están enseñando a los presos en las cárceles argentinas a jugar al rugby, porque dicen que el rugby está reduciendo la reincidencia de los presos y los ayuda a reinsertarse en la sociedad. Cuando me lo contaron, mi primera reacción fue pensar que eso no tiene sentido, porque yo pensaba, si uno pone a los presos a jugar al rugby, se van a matar a golpes, ¿no? Porque el rugby es un deporte bastante violento. Bueno, le vamos a preguntar al cofundador de la Fundación Espartanos y coautor de este libro llamado también Espartanos, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este programa que ya está siendo usado en 46 cárceles en Argentina? Bueno, empecemos con el tema del día, los últimos vaivenes de la guerra comercial del presidente Trump. Vamos con José Manuel Salazar Chirinac, secretario general de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas. Señor Secretario General, gracias por estar con nosotros. Bueno, como decíamos recién, hasta hace pocos días se hablaba por los aranceles de Trump, ¿no? El banco de inversión JP Morgan había pronosticado que las chances de una recesión eran del 60%. Y otros bancos habían hecho predicciones parecidas. Entonces, ahora, después de este acuerdo provisorio entre Estados Unidos y China de bajar los aranceles por 90 días mientras tratan de ponerse de acuerdo en un acuerdo permanente, ¿nos salvamos de una recesión o podemos, descorchar el champán o es demasiado temprano para hacer esas especulaciones? Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación al programa. Es un gran gusto. A ver, en realidad, si uno piensa en los últimos 40 años o incluso más, solo ha habido 2 episodios de recesión mundial. Uno, durante la crisis financiera, que fue un shock muy, muy grande a toda la economía mundial y muy pronunciado y muy sincronizado en un cierto momento, y todavía más fuerte, ahí fue de -4% el crecimiento en un año, en el 2009. Y más pronunciado, por supuesto, el choque pandémico del 2020. Ahí fue de -2.7, que fue todavía más fuerte y mucho más sincronizado, porque todos los gobiernos impusieron confinamientos, etcétera, que tuvo un gran impacto de paralizar la actividad económica. Más allá de eso, en 40, 50 años no se había dado una recesión, una contracción mundial así. No es razonable pensar ahora, a pesar de todos los nubarrones, del shock arancelario, etcétera, en una recesión. Por supuesto que se ha revisado, el Fondo Monetario Internacional revisó hacia la baja. Nosotros en CEPAL no hacemos estimaciones para la economía mundial, hacemos estimaciones para la economía de América Latina y del Caribe, que con gusto hablamos de eso. Pero si tomamos los datos del fondo, el fondo bajó en medio punto porcentual, del 3.3 en 3 meses, y esto es muy importante, del World Economic Outlook publicado en enero. Se esperaba para el año 2025 un 3.3% promedio mundial. 3 meses después, el mes pasado, en abril, eso se bajó a 2.8. Ahora, 2.8 es una desaceleración, es una desaceleración importante, pero lejos de ser una contracción. De manera que yo diría que habiendo visto cómo de alguna manera hay una pausa arancelaria para muchos países del mundo, decretada hace un par de meses, más las noticias de este fin de semana de una pausa y un cierto arreglo con China, aunque todavía hay mucha incertidumbre, pareciera que ya lo peor del shock arancelario, por lo menos esos escenarios extremos ya ha pasado. Es difícil pensar en una recesión o una contracción como la pandémica o como la de la crisis financiera este año. Ok, entonces si lo entiendo bien, ustedes están previendo no una recesión, pero sí una desaceleración de la economía mundial, o sea, un crecimiento más lento. Entonces, pensando positivamente, ¿no? Si se consolida este acuerdo provisorio entre Estados Unidos y China, ¿cómo queda parado, por ejemplo, México, que es el país de América Latina que más depende de sus exportaciones a Estados Unidos? ¿Cómo afecta este acuerdo provisorio a México y al resto de América Latina? Bueno, a ver, sí, luego podemos ver América Latina que nosotros agrupamos un poco como en 5 categorías, digamos, de impactos del shock arancelario. Y la primera categoría está México ahí solito. ¿Por qué? Bueno, por lo que tú acabas de decir, México es el país más expuesto a el dinamismo, lo que sucede con la economía norteamericana y a aranceles, porque más del 80% de las exportaciones de México van a los Estados Unidos, de manera que sus destinos, sus dinamismos económicos es casi que un solo sistema productivo muy integrado en automóviles y en una serie de sectores. De manera que México, bueno, tiene esa característica, pero además se le dieron ciertos tratamientos que México, la verdad que negoció muy bien dentro de las circunstancias, diría yo. Lo negoció muy bien porque, bueno, se logró que Estados Unidos respetara
el Estatuto de Libre Comercio para los productos que son parte del TIMEC, del Acuerdo Estados Unidos y Canadá y México. Lo que pasa es que solo el 50% del total de las exportaciones de México a Estados Unidos están cubiertas como régimen de libre comercio, el otro 50% no, de manera que allá hay un impacto porque quedan sujetas a 25% de arancel. En acero y aluminio se mantiene un arancel de 25%. Las exportaciones de autos tienen un arancel con exención para el valor añadido de Estados Unidos. Y entonces hemos estimado que el arancel efectivo promedio de México, ya considerando todas estas cosas, las excepciones, lo que sí entra, lo que no entra, sube de prácticamente cero antes de todos estos episodios a 13%. Es un impacto muy grande cuando aplica a un 80% de las exportaciones de México. Así que ese es el principal impacto de México. No hemos calculado, es muy difícil este último acuerdo con China, qué significa, pero digamos lo principal del impacto en México es más bien este tratamiento que a pesar de tener el TIMEC, le sube un arancel efectivo a 13%, ya ponderado por el comercio. Según ustedes, la economía de México va a crecer apenas un 0.3% este año, o sea, casi nada, ¿verdad? Para México, efectivamente, bajamos la estimación de 1.2 a 0.3, nueve décimas hacia abajo, en gran parte, grandísima parte, a lo que acabo de explicar del impacto de estas medidas de los Estados Unidos, que son un shock muy fuerte para México. Pero como digo, a pesar de que México hizo un excelente trabajo en negociar, algo que hubiera podido ser mucho peor. Y ustedes hace poco han rebajado su pronóstico de crecimiento económico para toda América Latina, ¿no? Sí, efectivamente, justo el 29 de abril sacamos nuestras revisiones, que sacamos 4 veces al año. La última la habíamos sacado en diciembre, en el documento que llamamos el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y del Caribe. Y de diciembre a abril, en 4 meses, nuestra estimación fue hacia la baja en el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe, del 2.4 que habíamos estimado que podría crecer la región en promedio en diciembre, a un 2%, es decir, 4 décimas hacia abajo. La revisión en realidad fue hacia abajo para todos los países, los 33 países de la región, excepto para 3, que sí fue hacia arriba un poco. Argentina, 7 décimas hacia arriba. Perú, 4 décimas hacia arriba. Y Ecuador, 1 décima hacia arriba. Y por otro lado, las mayores tasas de crecimiento esperadas, con excepción de Guyana, que tiene este boom de petróleo y de hidrocarburos, las mayores tasas que esperamos este año ya revisadas son para Argentina 5%, para República Dominicana 4.5% y para Paraguay y Costa Rica ambos con 3.6%. Eso es, digamos, un panorama general de lo que vimos, de lo que estimamos. ¿Y cuáles son los países que van a crecer menos este año? Venezuela, estimamos un 1.5 negativo, Haití 2 negativo, y también solo 1.5 en Ecuador, 1.8 en el estado plurinacional de Bolivia. Esos son algunos de los menores crecimientos. Bueno, y algunos del Caribe, San Kitts, San Nevis, Jamaica. Finalmente, ¿cómo va a afectar todo esto a los consumidores en Estados Unidos? Me refiero a este acuerdo provisorio con China, entre Estados Unidos y China, para reducir los aranceles por 90 días mientras siguen negociando. Si este acuerdo se consolida, si se llega a un acuerdo permanente, ¿qué significa esto para los precios de los consumidores, para los turistas, para el dólar, para todo? A ver, en general el impacto de los aranceles, a cualquier nivel que sea, pero sobre todo si son a nivel muy alto y hay mucho arancel afectado en un país, sus importaciones por esos niveles de arancel, pues tiene un impacto, además de contraer el comercio, de subir los precios, porque eso es lo que significa, ¿no? Si uno está importando cualquier cosa, ¿no? Desde un cepillo de dientes hasta una pantalla plana de televisión o un automóvil, y esa importación que viene de un país está afectado por un 10, 30, 50, 100% de arancel,
pues los precios de ese producto van a subir. Todos lo sabemos, países en América Latina, todos tenemos aranceles a las importaciones de automóviles y por eso los automóviles en América Latina, unos países más, otros menos, son bastante más caros que el precio en el país de origen o el precio en un país que tenga bajo arancel. Así que es clarísimo que el impacto del arancel es subir los precios. Ahora, eso como comentario general. En este caso particular, los niveles de aranceles a los que se llegó, 145%, son prácticamente prohibiciones. Es decir, es muy difícil pensar en qué productos van a pagar un 145% de arancel, que es más que duplicar el precio del producto, y aún así los consumidores van a seguir consumiéndolo. Por supuesto que hay, pero son aranceles básicamente prohibitivos. Ahora, ¿qué pasó con este acuerdo del fin de semana pasado? Bueno, se bajaron aranceles extraordinariamente altos, de 140, 45% a 30%, en el caso de Estados Unidos con China. Aquí las cosas son relativas. Con respecto a ese arancel prácticamente prohibitivo, pues claro que la situación mejoró. Claro que un 30% de arancel es pagable en muchos casos, para muchos productos, pero eso significa que el precio en Estados Unidos de todos esos productos va a aumentar un 30%. Comparado con una situación de cero o de muy bajo arancel, pues sí va a tener un impacto, uno espera, ¿no? Inflacionario hasta cierto punto. Y esto es algo que ya la Reserva Federal lo ha dicho muy claramente. El señor Powell ya ha dicho incluso en la última reunión, que fue esta semana, la semana pasada, perdón, del Federal Commission en cuanto a tipos de cambio y tasas de interés que iban a mantener por ahora, a no seguir la trayectoria de baja de tasas de interés. Y la razón principal es que se anticipa, bueno, con cierta impredecibilidad, pero que la inflación o no va a seguir bajando o puede aumentar un poco en los Estados Unidos. Señor secretario general de la CEPAL, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a un ex secretario de Economía de México cómo va a afectar a su país y a América Latina este acuerdo provisorio entre Estados Unidos y China para desescalar la guerra comercial mundial. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el acuerdo provisorio entre Estados Unidos y China para desescalar, por lo menos por 90 días, la guerra de aranceles entre los dos gigantes del comercio mundial, mientras tratan de llegar a un acuerdo comercial permanente en ese lapso de tiempo. ¿Cómo va a impactar este nuevo giro de la guerra de aranceles a América Latina? Tenemos con nosotros al ex secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. Él fue el jefe de negociadores de México durante las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump. O sea, es un hombre que conoce como pocos en el mundo las tácticas negociadoras de Trump. Vamos con él. Profesor Guajardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, este acuerdo provisorio entre Estados Unidos y China para desescalar la guerra comercial entre los dos gigantes del comercio mundial, ¿nos salvó de una recesión global o todavía es muy temprano para pronosticar eso? Yo te diría que al menos se vislumbra un escenario menos catastrófico. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo parte de la ecuación y no estamos a salvo de una, digamos, menor capacidad de la economía para sostener una tasa de crecimiento. O sea, no estamos a salvo de una desaceleración con posibilidades de estancamiento de algunos parámetros. O sea, a salvo no estamos. ¿Qué lo lleva a concluir eso? Mira, hay que analizarlo de una manera interesante. Primero, lo que antecedió a esto fue un acuerdo que desde el punto de vista de su volumen no es tan significativo, pero sí es indicativo el acuerdo Gran Bretaña-Estados Unidos. Y si tú observas, aunque es terrible tratar de venderlo como un gran acuerdo comercial cuando está sujeto a cuotas y una cuota mínima de 100,000 automóviles cuando México exporta 3 millones, pues en volumen no es significativo, pero sí es significativo en que tiende a utilizar como base el 10% de arancel, como que es la barrera que se está definiendo en los Estados Unidos. Y en ese sentido, cuando tú comparas el arancel promedio por nación más favorecida
que Estados Unidos tenía comprometido en la Organización Mundial del Comercio, que en promedio era alrededor del 3%. Entonces ya observas que la pista de aterrizaje la están vislumbrando en un nivel de protección de la economía norteamericana 3 veces por encima del tradicional 3%. Entonces, si entendí bien, en el mejor de los casos, o sea, si Estados Unidos y China convierten en permanente este acuerdo provisorio al que llegaron, así todo, los aranceles a China serían enormemente superiores a lo que eran antes. Las tarifas sobre China a las que eran antes de que empezaran los conflictos. Y estoy refiriéndome antes porque ya Biden había hecho una serie de acciones comerciales contra China. Entonces, yo creo que en ese sentido, las tarifas contra China, provisionalmente, mientras el tema de fentanilo esté presente, quedarían por encima de lo que tradicionalmente era originalmente. ¿Cómo va a afectar todo esto a México y al resto de América Latina? Para el caso de México y de los países que tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos, va a ser un tratamiento diferencial más favorable, porque si tú analizas los términos de protección con respecto a otros países, estaríamos observando que las tasas arancelarias o los impuestos arancelarios a Gran Bretaña en el acuerdo que recientemente acaban de hacer, el caso de China, están aterrizando en un arancel del 10%. Finalmente, Estados Unidos está decidiendo salirse del acuerdo de OMC, donde en promedio tenía una tarifa más favorecida de 3%, y para el resto del mundo lo está aumentando a 10%. Mientras que México y Canadá y algunos otros países tendrán acceso al mercado norteamericano en los bienes que cumplan con los acuerdos con tasas de 0%. Entonces, en ese sentido, hay un tratamiento relativo preferencial a aquellos que tengan acuerdos con Estados Unidos. Bueno, si todo queda como ahora. Eso claramente, ese es el punto por el cual sigo insistiendo de que no va a haber, digamos, un cambio radical en la formación de expectativas y los inversionistas siguen contemplando la incertidumbre que genera la toma de decisiones en la Casa Blanca. Sin embargo, ya hay algunos elementos que la propia negociación que en su momento se estableció en Suiza está mandando señales. ¿Cómo crees tú que en esta negociación no estuvo presente el secretario de Comercio? Y el que llevó la negociación fue el secretario del Tesoro. No estuvo presente el autor intelectual de la guerra comercial contra China, Peter Navarro. ¿Qué le dice eso? Eso me dice que Trump está siendo consciente de que hay actores que no le aportan mucho y que a la vez a veces lo asesoran de una manera exagerada en cuanto a sus acciones. Y está ahora teniendo más confianza en la parte del equipo que es más profesional, que conoce un poquito más de los temas, como es el caso del representante comercial de los Estados Unidos, el señor Jamieson, y el secretario del Tesoro, que ambos son los que están representando ahora en estas negociaciones al gobierno norteamericano. Y Peter Navarro, que de alguna manera creo que fue el que un poco le calentó la cabeza con los aranceles exorbitantes, está siendo un poco desplazado en esta toma de decisiones. Porque como tú sabes, uno de los efectos que fue muy escandaloso es que la tasa de interés de los bonos de largo plazo pues estuvo a punto de por encima del 4.5%, y eso les mandó señales muy claras de que estaban cometiendo un error profundizando la guerra comercial. Ildefonso, usted fue secretario de Economía de México y jefe del equipo negociador de México con el gobierno de Trump. ¿Cómo ve lo que acaba de pasar? O sea, ¿Trump retrocedió a toda marcha, como dijo el Financial Times o el Wall Street Journal y tantos otros? ¿O, como dicen los partidarios de Trump, era un plan magistral de negociación en el que Trump asustó a todo el mundo para después negociar y bajar la apuesta? ¿Cuál de las dos? Mira, finalmente, yo no veo, si lo analizas como una estrategia de negociación, es una estrategia de negociación extremadamente, digamos, riesgosa, porque termina teniendo un impacto en los mercados, independientemente de que en su momento puedan tener capacidad de recuperación.
Yo te doy como ejemplo mi proceso de negociación para el USMCA original. El acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá. En ese arranque, los posicionamientos fueron relativamente extremos. Nos pedían que la mitad de un coche fuera hecha exclusivamente en Estados Unidos, que el acuerdo que estábamos construyendo se muriera cada 5 años y que solo se salvara si los líderes lo reconsideraban, que solo pudiéramos exportar productos frescos en épocas que Estados Unidos no producía. Y todo eso lo quitamos de la mesa. Pero a diferencia de esta ocasión, esas eran posiciones de negociación y así la leían los mercados. Y a la hora de que estuvimos negociando, las fuimos transformando en cosas viables que nos permitieron llegar a un acuerdo verdaderamente de libre comercio. Entonces, lo que te pongo con este ejemplo es que en esta vuelta del proceso a la política comercial de Trump 2.0, de la nueva administración, está tomando acciones que sí se reflejan en comunicados, en sus comunicados oficiales, y que sí son instrucciones a los aduanales para cobrar nuevas tarifas que tienen repercusiones en inventarios, en pedidos, en flujos. Ya viste lo que está pasando en el puerto de Los Ángeles, la reducción en el número de containers que están llegando, el desempleo de los estibadores. O sea, está llegando a un punto si fuera estrategia, que es una estrategia que tiene altísimos costos para su propio país. O sea que usted cree, para hablar mal y pronto, que le salió el tiro por la culata. Exacto. Como varios analistas lo han dicho, si no hubieran arreglado esto con China el fin de semana, se hubieran quedado sin Navidad los norteamericanos, ¿no? Sin arbolitos de Navidad y conexiones y esferitas, porque el 98% de eso está llegando de China al mercado norteamericano. Entonces, tú puedes tener una definición estratégica de cómo reducir tu dependencia al mercado, a China, pero no lo puedes hacer con un cambio súbito, sin hacer una planeación estratégica de a dónde quieres llevar estas cosas. ¿Cómo afecta eso a Sudamérica? Porque hay quienes dicen que si Estados Unidos vuelve a poner sus tasas más altas, del 145% a China, China va a tomar represalias y entonces va a haber una guerra comercial mayor de la que hay, y China dejaría de comprar soja y otros granos de Estados Unidos y compraría más de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de otros países de Sudamérica. ¿Es cierto eso o no? Mira, yo escuché las declaraciones del presidente Trump después del fin de semana de negociaciones, y lo que él dice muy claramente es que para mandarle tranquilidad a los mercados, dice, no, estaremos 90 días analizando esto, pero después de 90 días nunca regresarán los aranceles a niveles de más de 100%. O sea, de alguna manera está afirmando y le está diciendo a los mercados, este periodo de prueba de 90 días es para seguir arreglando o negociando temas, pero no necesariamente quiere decir que al terminar los 90 días vamos a regresar a los niveles totalmente improcesables que teníamos antes. Es el mensaje que te está mandando con esa declaración. ¿Por qué? Porque al fin del día Donald Trump termina siendo un pragmático y tiene la capacidad, aunque nunca reconoce que se equivocó, tiene la capacidad de cambiar la narrativa y poder retroceder en acciones que sabe que le están dañando a él y van a dañar sus expectativas de ganar las elecciones intermedias. Entonces, la realidad es la que lo está ajustando. Y yo creo que esto es precisamente lo que estamos viendo. Pero usted decía que esta vez, contrariamente a cuando usted fue negociador con el gobierno de Trump, esta vez tomaron medidas concretas, o sea, no eran solo amenazas. ¿Usted cree que esta marcha atrás de Trump va a ser suficiente como para evitar una subida de precios en Estados Unidos, menores también importaciones y despidos en Estados Unidos? No, yo creo que al menos va a evitar el nivel que estaban tomando las cosas alarmante sobre el impacto de precios o de generación de desempleo. O sea, va a moderar esa, pero no la va a evitar al 100%. Porque de por sí la incertidumbre, como tú sabes, ya tiene un costo en estos procesos. Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a tener al expresidente de Chile, Eduardo Frei, y vamos a hablar sobre un nuevo libro que recoge el pensamiento de 4 expresidentes chilenos sobre el futuro de su país y de América Latina en el 2050. Y después vamos a contarles sobre Espartanos, un programa por el que se invita a los presos, a los presidiarios en Argentina,
a jugar al rugby como terapia para reducir la reincidencia de criminales. No se matan a golpes. No te vayas, se lo vamos a preguntar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En América Latina solemos ser cortoplacistas. O sea, raramente pensamos más allá del fin de mes o fin de año. Pero en Chile acaba de salir un libro que recoge el pensamiento de 4 expresidentes chilenos sobre el futuro de su país y América Latina en el 2050. ¿Escucharon bien? En el año 2050. Tenemos con nosotros al exministro de Finanzas Felipe Larraín, que coordinó el libro, y el expresidente Eduardo Frei, uno de los 4 exmandatarios cuyo pensamiento sobre el futuro está contenido en este libro. Vamos con ellos. Felipe Larraín, gracias por estar con nosotros. Presidente de Frei, gracias por estar con nosotros. Empecemos con usted, Felipe Larraín. Me llamó mucho la atención el título del libro, Chile 2050, ¿no? Porque, como decía recién, la mayoría de los países somos muy cortoplacistas. Entonces, ¿cuál es el principal mensaje de este libro, no solo para Chile, sino para América Latina en general? Bueno, yo creo que la verdad es que nosotros cuando pensamos hacer este libro en el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, CLAPES-UC, e invitamos en el año 2023 a los 4 expresidentes que había en ese momento en Chile. La pregunta que les pusimos, nosotros no queremos meternos en la coyuntura, había 1000 temas que discutir de la coyuntura, pero nosotros queríamos pensar en el Chile 2050 y plantearles a cada uno cómo creen ustedes que nos podemos acercar al desarrollo, porque es un sueño que ha sido elusivo para Chile y para América Latina, llegar al desarrollo. No hay ningún país latinoamericano que lo haya logrado, y nosotros pensábamos que Chile sí tenía opciones. Lo pensaron los distintos presidentes, el presidente con quien me tocó trabajar, el presidente Piñera, el presidente Frei en su mandato. Y la verdad es que como que nos habíamos alejado de este sueño, porque el camino se había vuelto tal vez más pedregoso, más difícil, y habíamos pasado de crecer de un periodo muy bueno de crecimiento entre 1990 y 2013. Chile creció al 5,4% anual promedio, y resulta que habíamos pasado a crecer, y estamos en eso, creciendo al 2%. Entonces, había una caída del crecimiento económico, y eso hace alejarse el sueño de ser un país desarrollado. Y los 4 expresidentes, primero yo quiero agradecerle a los 4 expresidentes que fueron a esta convocatoria que les hicimos en la Universidad Católica, en CLAPES-UC. Y segundo, porque cada uno de ellos efectivamente se pensó en cómo llegar al 2050, no quedarse en la coyuntura o no quedarse en su gobierno, que es la tentación natural, ¿no es cierto?, que tiene un presidente. Expresidente Frei, ¿hubo algún acuerdo, alguna coincidencia entre los 4 expresidentes cuyo pensamiento está reflejado en este libro? Algunos de derecha, otros de izquierda, otros de centro. ¿Hubo algún acuerdo, alguna coincidencia sobre cómo creen que América Latina puede llegar al desarrollo en el 2050? En toda la presentación del libro, en las diversas oportunidades que hemos tenido de hacerlo, hemos demostrado que había visiones y muy importante para el futuro. Cuando me invitó la Universidad Católica a través de Felipe Larraín, me dijo, queremos hablar del futuro. Yo dije, en mi primera palabra dije, vamos a hablar del futuro. No podemos seguir viviendo de hace 50, 60 o 70 años. Y al terminar el libro dije una frase que fue muy comentada. Pueden pasar 50, 100 o 200 años y nunca nos vamos a poner de acuerdo en lo que pasó en Chile en esos años. Tenemos que mirar el futuro, y todos tienen visiones del futuro. Eso es lo importante que consolida la democracia chilena. Y lo que hubo en Chile a partir de los años 90, cuando recuperamos la democracia, una coalición política que gobernó desde el 90 hasta el 2015, no cambiando todo cuando cambiaba el gobierno. Estábamos acostumbrados en América Latina, cada presidente que llegaba a construir el futuro y a construir, era el salvador de la patria y el nuevo héroe que llegaba a construir un país. Y los países no se construyen así. Los países se construyen a lo largo de muchos años, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y
con gente que esté dispuesta a tener una visión común. Y eso fue la concertación de Partidos por la Democracia, que desgraciadamente a partir del 2015 se desarmó y ya no existe. Pero en esos 30 años Chile creció como nunca antes en su historia. Chile llegó a tener el primer ingreso a América Latina. Pero bueno, mirando hacia América Latina y hacia el futuro, expresidente Frei, ¿cuál es la visión común de los 4 expresidentes sobre cómo llegar al desarrollo en el 2050? Primero, que tenemos que trabajar todos juntos con grandes temas. Segundo, que hay que hacer inversión. Tercero, que hay que trabajar públicos y privados. Cuarto, que tenemos que tener integración en América Latina, porque si no, América Latina no tiene futuro. América Latina no tiene ningún país desarrollado. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que quiere, pero juntos no hacemos nada. No tenemos ningún proceso de integración que haya funcionado en el tiempo. Entonces, y lo que es muy importante también, que tenemos que tener coaliciones políticas y un régimen político que funciona. La gran crisis hoy día de América Latina es que tiene una crisis política muy grande, y la tiene Chile también. Si no se resuelve esa crisis política, es muy difícil mirar el futuro común. Felipe Larraín, la misma pregunta desde otro ángulo. ¿Cuál es la principal asignatura pendiente para América Latina para llegar al desarrollo en el 2050? Acabamos de hacer, Andrés, una propuesta de avanzar hacia una integración mucho más profunda a la que tenemos. Tenemos una colección de tratados, CARICOM, CAFTA, sucesores de NAFTA, Alianza del Pacífico, Mercosur, ALADI, SICA, en fin. Y no hemos logrado a través de estos tratados generar lo que han hecho en otros lugares del mundo. Estamos muy lejos de lo que ha hecho la Unión Europea en materia de integración, pero también estamos lejos de lo que ha hecho ASEAN, el conjunto de naciones asiáticas que conformó esta asociación, en que uno parte de una asociación comercial. Es que en América Latina no tenemos ni siquiera una asociación comercial profunda. Entonces, lo que nosotros planteamos que hoy día, y sobre todo, Andrés, en este momento que estamos viviendo, en que vemos una guerra comercial en la que nosotros somos en América Latina bastante espectadores, porque esta es una guerra entre las grandes potencias, pero que también ha llovido un aumento de aranceles a más de 100 países del mundo, y en este momento los países están tratando de estar negociando, están tratando de avanzar en revertir las tarifas que se han impuesto unilateralmente sobre nuestras exportaciones. Pero yo creo que, sin magnificar lo que puede ser esto, pero una América Latina integrada, en momentos donde también tenemos el fenómeno del nearshoring o reshoring, esto es que las inversiones están volviendo de Asia y de lugares lejanos hacia lugares más cercanos a los grandes centros consumidores, es un momento en que una Latinoamérica más integrada, mejor integrada, con instituciones. No solamente estoy hablando de integración comercial, estoy hablando de integración en infraestructura, de integración energética, que son importantes para poder avanzar hacia un área que fuera mucho más atractiva, y puede ser Latinoamérica con todo el potencial que tenemos mucho más atractiva de lo que es hoy día. Está el tema político que decía el presidente Frei, está también este tema de integración. No nos quedemos con lo que tenemos. Se nos acabó el tiempo, pero quiero preguntarle rápidamente al expresidente Frei sobre su afirmación de que hay que apostarle al comercio exterior. ¿Sigue siendo esa una receta válida ahora que el presidente Trump volvió al nacionalismo económico, a los aranceles, al proteccionismo comercial? ¿Sigue siendo la apertura económica una receta válida para América Latina? No, yo creo que todos los países pequeños como el nuestro, que como digo, tenemos casi 75% de toda nuestra economía en el sector externo, lógicamente que eso no se cambia en 1 y 2 periodos de gobierno a lo mejor. Pero para eso tenemos que estar unidos, primero en América Latina. Es imposible que América Latina esté totalmente desunida, no somos nada en el mundo, no pesamos nada en el mundo hoy día. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, integración energética, digital, de todos los temas. Y con eso negociar con los grandes países, sin tomar un partido en esta guerra comercial entre las dos grandes potencias, y los países se están alineando en uno u otro lado, pero hay un buen tiempo de negociaciones, de cambio. Yo creo que hoy día vivimos en un mundo globalizado producto de la realidad tecnológica del mundo. Hace 20 o 30 años, cuando yo asumí el 94, las redes sociales y todo lo que vemos hoy día no existían prácticamente, eran incipientes.
En menos de 30 años el mundo cambió la manera de relacionarse producto de las comunicaciones, como han avanzado y todas las tecnologías que hay. Y eso seguramente va a significar que en el futuro vamos a construir un nuevo sistema de entendimiento entre los países, porque en algún momento los países tienen que entenderse, no vamos a estar en guerra permanente. Y por eso creo que hay que estar muy conscientes de la realidad de cada uno, pero también ampliarnos a nuestras regiones, y reitero, América Latina pesa poco hoy día en el mundo, y mantener nuestros tratados con todos los países que tenemos en el mundo y seguirlo ampliando. Así nos podemos proteger. Felipe Larraín, expresidente FREI, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a contarles sobre Espartanos, el programa por el cual se invita a los presos en Argentina a jugar al rugby como terapia para reducir la reincidencia de los criminales. La pregunta obvia, ¿no se matan a golpes? No te vayas, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Acaba de salir un libro y una serie de streaming llamados Espartanos, que cuenta la historia de Eduardo Coco Derigo, un abogado argentino que creó una fundación que organiza partidos de rugby para los presos en las cárceles. ¿Escucharon bien? Organizan campeonatos de rugby en las cárceles. A mí cuando me contaron esta historia pensé que era un chiste, ¿no? Porque el rugby es un deporte bastante violento, ¿no? Y uno pensaría que si se ponen a los presos a jugar rugby se van a matar a golpes. Pero Coco Derigo y el coautor del libro, el conocido periodista Carlos Raimundo Roberts, cuentan que desde que empezó este programa en las cárceles argentinas hace ya más de 16 años, se redujo enormemente la reincidencia de muchos presos que participaron en este programa y que ya se está jugando el rugby en 46 cárceles argentinas. Tenemos con nosotros a Coco Derigo, el cofundador de la Fundación Espartanos. Coco Derigo, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea de usar el rugby como terapia para bajar los niveles de violencia en las cárceles? ¿No se matan a golpes? Sí, es verdad lo que decís. A mí el rugby me hizo muy bien y fue lo mismo que me dijo el director de la cárcel cuando fui a ofrecerles empezar a jugar al rugby, que era un deporte violento con personas violentas, era tirar nafta al fuego, me decía él. Pero yo sabía que atrás de este deporte podían encontrar alguna oportunidad, ¿sí? Y sentirse valiosos. Era difícil tratar con personas muy violentas dentro de una cárcel, empezando a darle catequesis, digo yo. Por ahí, dentro de la violencia que venían, bueno, meterle reglas. Eso fue lo que se me ocurrió hace ya 16 años, a ver si prendía por lo menos en alguno de ellos. Y lo cierto que de a poquito se fueron apasionando por el deporte y cuando se quisieron acordar estaban viviendo de otra manera dentro de la cárcel. ¿Pero por qué eligieron el rugby y no el fútbol o el dominó, algún deporte menos violento? Lo cierto que ellos ninguno de ellos conocía este deporte. El del fútbol sabían todas las reglas, sabían más que nosotros, ¿no? Y desde un lugar distintos, desde el conocimiento total, era más fácil para nosotros enseñarles algo. Y el rugby tiene algo que para mí es diferenciador de otros deportes porque uno puede poner un tackle, ser muy vehemente, tirar a alguien para atrás 3 metros y te felicitan, ¿sí? Y estás dentro de las reglas. Si yo juego al fútbol y me pegan una patada, tengo ganas de pegar otra patada, ¿no? Y los dos están fuera de la regla. Acá se puede. También tiene esto de pensar, si te caes te tenés que levantar. Hay muchas cosas de la vida aplicadas a este deporte. Más allá de que yo practiqué un montón de deportes, dije, este puede llegar a aprender. Pero tampoco hice un análisis muy profundo, ¿no? Fui un día y arranqué, no hice un master plan de todo esto. ¿Pero hay algún estudio sistemático sobre si el rugby reduce la reincidencia de los presos? Nadie hizo, ni antes ni después, ¿sí? No sabemos bien cómo es el índice de reincidencia en las cárceles en general. Y nosotros de entrada era un amigo y yo que no podíamos medir absolutamente nada, más allá de que alguien salía en libertad y por ahí no volvía por un tiempo a esa cárcel. No era nada serio. Pero con el tiempo empezamos a profesionalizarnos y dijimos, cada persona que tenemos, por lo menos una cárcel en San Martín, la provincia de Buenos Aires,
tenemos alrededor de 350 jugadores, ¿sí? De los 350 sabemos todas las fichas, ¿sí? Cuándo sale, si tiene salidas, si hizo cursos, bueno. Y los que van saliendo, como hacemos ese seguimiento, después si quieren trabajar, los empezamos a colocar, digamos, en algunas empresas. Hoy hay más de 100 empresas que dan trabajo, entonces podemos verificar que los que van saliendo y están trabajando no reinciden. Entonces, habrá alrededor de 150 personas que hoy a la mañana se levantaron y fueron a trabajar. La enorme mayoría empresas privadas que entendieron que había que dar una oportunidad. Y con esto no quiero decir que la empresa tiene un beneficio positivo, porque no queremos eso, y lo van a contratar no porque sean solidarios, sino porque les puede servir a la empresa. Salen personas dentro de la cárcel con una voluntad grande de trabajar y de cambiar. Y las empresas que le dan esa oportunidad están, la verdad que están sorprendidas y a veces piden más personas. Entonces, ese índice de reincidencia con nuestros niveles, digamos, de cantidad de personas que tenemos, no llega al 5%. ¿Sí? El que juega al rugby, tuvo espiritualidad, educación y está trabajando, esa reincidencia baja a ese número. Una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Tú trabajas de abogado, eres deportista, creas equipos de rugby en las cárceles, das conferencias motivacionales y tienes 9 hijos. ¿De dónde sacas el tiempo para hacer todas estas cosas y criar 9 hijos? Bueno, hay tiempo que le dedico más a mi familia, claramente. Después viene todo lo que tiene que ver con la fundación. Y allá en el fondo está el estudio de abogado familiar. Voy delegando, digamos, en algún que otro socio, en mi propio padre que sigue trabajando sus 82 años, mucho más que yo. Y sí, y lo de las charlas, la verdad que es una linda herramienta para contagiar a las empresas que se animen a dar trabajo, porque fue de esa manera se fueron acercando. Y a mí me permite también, bueno, cobrar unos pesos como para poder mantener más o menos a mi familia, que tampoco necesitamos tanto. Eduardo Cocodrigo, muchísimas gracias, mucha suerte con el libro y con la serie. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre el tema con el que iniciamos el programa: si nos vamos a salvar o no de una recesión mundial. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, nos salvamos ya de una guerra comercial y una recesión mundial después del reciente acuerdo provisorio de Estados Unidos y China de reducir sus aumentos de aranceles por 90 días a la espera de llegar a un acuerdo comercial definitivo, ¿o todavía es muy temprano para cantar victoria? Lo cierto es que el presidente Trump dio marcha atrás a toda velocidad después del fiasco de su Día de la Liberación del 2 de abril pasado, cuando anunció que estaba aumentando los aranceles a China en un 145% y en montos menores pero significativos al resto del mundo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que después de ese anuncio, la bolsa de valores de Estados Unidos se derrumbó, la gente empezó a vender bonos de Estados Unidos, que se consideraban hasta entonces la inversión más segura, y grandes bancos como JP Morgan pronosticaron que había una posibilidad de un 60% de una recesión en Estados Unidos y en el mundo causada por los aranceles de Trump. Y entonces Trump empezó a bajar el monto de sus aranceles a México, Europa y ahora a China. El 12 de mayo anunció que bajaba los aranceles a China del 145% al 30% por 90 días, mientras ambos países, mientras los dos gigantes del comercio mundial, acuerdan un acuerdo comercial definitivo. En pocas palabras, Trump retrocedió a toda marcha y el mundo suspiró de alivio. Y a mi humilde pronóstico es que va a seguir reculando, aunque por supuesto que disfrazando su marcha atrás como una gran victoria de dimensiones históricas. Y qué bueno que sea así, qué bueno que haya reculado, porque prácticamente todos los grandes economistas internacionales, salvo su asesor comercial Peter Navarro, coinciden en que los aranceles eran un desastre para Estados Unidos y para el mundo. No fue casual que la bolsa de Estados Unidos se cayó, se derrumbó después del famoso Día de la Liberación del 2 de abril y que se recuperó después cuando Trump anunció su acuerdo provisorio con China el 12 de mayo. La guerra comercial de Trump amenazaba con un desplome de la economía de Estados Unidos y del mundo.
Repito, qué bueno que Trump parezca estar escuchando ahora a sus asesores más pragmáticos. Ojalá que lo siga haciendo. Pero yo no me apresuraría a decir que ya estamos del otro lado, que ya estamos salvados de un bajón económico mundial, porque la incertidumbre que ha creado Trump está haciendo que muchas empresas recorten sus compras, recorten sus inversiones en Estados Unidos, en México y en todas partes, por temor a un nuevo cambio de opinión del presidente de Estados Unidos, que cambie de opinión de vuelta y suba los aranceles. El puerto de Los Ángeles, el mayor puerto de Estados Unidos, ya anunció pocos días atrás que su tráfico de mercancías cayó un 30%, había caído la semana anterior. Ojalá me equivoque, ojalá me tenga que comer mis palabras, pero yo me temo que los próximos 3 años van a ser de crecimiento muy mediocre en todas partes. Porque los inversionistas no son tontos, saben que Trump va a cumplir 79 años el mes que viene. Saben que la Constitución le prohíbe presentarse un nuevo mandato. Y saben que estos aranceles podrían ser revertidos cuando él se vaya. Entonces, ¿cuántas empresas se van a arriesgar a invertir decenas o cientos de millones de dólares para mudar sus fábricas de China, Vietnam a Estados Unidos? Que son inversiones a 5 años o más. Si después podrían quedar en desventaja con respecto a otras empresas que van a volver a importar productos más baratos de China y otros países. Yo creo que se viene un largo compás de espera. Pero cuanto más rápido siga reculando Trump, mejor, mejor para todos. Porque el nacionalismo comercial, ¿no? Esta idea de que protegiendo a la industria local con aranceles se ayuda a crecer a los países, ya fue probada muchas veces y los resultados han sido desastrosos. Fue un gran factor que llevó a la depresión mundial de 1930. Y en América Latina, las restricciones a las importaciones, en la mayoría de los casos, lo único que lograron fue que unos pocos industriales locales, por lo general amigos del gobernante de turno, aumentaran sus precios y se hicieran multimillonarios porque no tenían competencia. Lo que el mundo necesita hoy es más apertura comercial, no menos. Porque, como me dijo una vez un presidente, una marea en alza levanta todos los botes. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito, como siempre, a seguirme en mis redes sociales, en X, lo que en sus mejores tiempos se llamaba Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en el canal Oppenheimer Presenta YouTube. Ahí van a poder ver todos nuestros programas de CNN. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral. Viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.